¿Cómo se sienten esta tarde? ¿Bien? Es un gozo, una alegría poder verlos de nuevo, ver que han sido valientes, que han desafiado el frío, el cansancio, posiblemente el sueño en algunos casos, para volver a compartir, encontrarnos aquí en la Iglesia Adventista de Granollers. Hemos recibido un hermoso y sabroso banquete, ha sido de mucha bendición. Y una de las cosas que nos llevamos, aparte del cariño y el amor de los hermanos, es la buena comida, ¿no? Así que agradecemos al Señor. Muy bien, este ya sería el último tema, la última presentación. Realmente no vamos a tener una presentación en PowerPoint. Va a ser algo posiblemente un poco más vivencial que teológico, aunque siempre incluimos alguna reflexión. Quisiéramos compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido como familia, en especial que tiene que ver con una situación que vivimos hace un tiempo atrás. El tema de hoy es el tema de todos los temas que hemos presentado, es el desafío más grande para nosotros, especial para un servidor. No porque tenga una profundidad teológica o no porque implique alguna complicación de lógica o de aprendizaje, sino porque es la experiencia vivencial nuestra como familia que nos afectó mucho durante un tiempo, y siempre es un desafío hablar de esas cosas, ¿verdad?, que tocaron a uno muy fuerte. Para hacer un pequeño repaso, quisiéramos volver a repasar los conceptos que venimos tocando desde anoche. Hablamos en primer lugar familias de fe, que tiene que ver con el hecho de que el Señor quiere trabajar en nuestros corazones. El Señor quiere ser accesible a nuestros corazones y quiere depositar en nuestro corazón la fe de Jesús, para que de esa manera entonces nosotros estemos dispuestos a poder aceptar sus promesas y a poder aceptar el trabajo que Él quiere hacer. Y ese trabajo implica redimir a la familia o restituir a la familia, porque la familia fue hecha en el Edén, al igual que el sábado, dos instituciones gemelas que fueron creadas en el principio del mundo con un propósito especial. Y la familia es el vehículo a través del cual el Señor va a ser vindicado y su carácter va a ser vindicado ante el universo. No será a través de personas individuales, no será a través de la iglesia como tal, sino que va a ser a través de familias, porque el Señor trabaja en comunidad, el Señor trabaja como un cuerpo, trabaja de manera corporativa. Y el elemento más simple o la institución más simple como grupo o como cuerpo es la institución de la familia. Así que el Señor va a redimir la familia, y es necesario hacerlo para que se pueda cumplir la promesa, para que se pueda finalmente enviar el Espíritu Santo de una manera sin medida, para que sea derramado y descienda sobre sus hijos, y sus hijos puedan salir entonces a cumplir la misión y finalmente podamos irnos con el Señor por la eternidad. Y vimos que eso es necesario que ocurra, no como una predicación, no como una homilía, como algo que se dice desde el frente de un púlpito, sino, como dice la Biblia, por testimonio. El fuerte pregón, hermanos, no va a ser predicado por evangelistas o por pastores o por dirigentes o por laicos, va a ser predicado por familias y va a ser predicado por testimonios, Y ahora vamos a ver algo que tiene que ver con una parte un poco más íntima de la familia. Yo quisiera, si puedes darme el celular. Sí. Voy a compartir una cita con ustedes que está en el libro Ministerio de Curación. Y está en Ministerio de Curación. Tiene que ver con sanidad, tiene que ver con un ministerio que se dedica a restaurar o a sanar. Pero miren la cita que dice aquí. Nos dice la pluma inspirada: la restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. Si queremos, hermanos, que la sociedad, que la humanidad sea restaurada, sea levantada, ese trabajo tiene que comenzar ¿dónde? En el seno de la familia. ¿Por qué? Ahora viene el por qué. La obra de los padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de familias,
y será lo que haga las cabezas de familia. Repito esa parte. La sociedad se compone de familias y será lo que hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de tres cosas. El hogar o la familia es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. ¿Qué les parece, hermano? Así que, hermanos, no debemos subestimar el trabajo que debe hacerse en la familia y que debemos permitir al Espíritu Santo que haga en nuestra familia. Sí, claro, con mucho gusto. Estamos hablando del libro Ministerio de Curación, página 269, párrafo 1 en la versión electrónica. Y gracias, hermano. Soy pastor en mi hogar, pero no soy pastor de profesión. Soy un sencillo laico. Un sencillo laico. Bien, hermanos. A veces utilizamos con buena intención, por ejemplo, el Salmo 91, que habla, ¿verdad?, de cómo el Señor nos va a cuidar y el Señor nos va a proteger de la peste destructora y caerán 1000 a mi lado izquierdo y 10,000 a mi lado derecho, pero a ti no te va a tocar, como un amuleto para establecer que a los hijos de Dios no van a pasar por aflicciones, o no van a pasar, o no, tranquilo, porque a ti no te va a llegar la enfermedad, hermanos, y tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Porque precisamente, hablando específicamente del versículo 3 de ese salmo, dice en el comentario bíblico adventista una línea del conflicto de los siglos, página 687. En el tiempo de angustia, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. Pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimentos, no será abandonado para perecer. Así que, hermanos, definitivamente vamos a pasar por tiempos angustiosos. Y no debe, hermanos, sorprendernos la angustia cuando llegue. No debe desanimarnos, aunque es fácil decirlo cuando no estamos pasando por ello, ¿no? Recuerden, hermanos, que nosotros no estamos sirviendo a Dios porque Dios nos va a librar de aflicciones. No estamos sirviendo a Dios por un propósito egoísta. No estamos sirviendo a Dios porque vamos a estar mejor o porque Él nos va a dar un mejor estatus. Estamos sirviendo a Dios porque es necesario que su nombre sea limpiado ante el universo, porque es necesario que su carácter sea vindicado ante el universo. Y hermanos, los mártires, los pioneros, los apóstoles, tenían muy claro eso. Si ellos tenían que ofrendar su vida o si tenían que pasar por vituperios, lo importante no era su vida, lo importante no era su estado actual. Lo importante es que el nombre de Cristo y el nombre de Dios sea exaltado. Y muchos entregaron sus vidas antes que deshonrar el nombre del Señor. Y hermanos, yo quiero decir que para el 2017, cuando vino el huracán María, nosotros estábamos ubicados ya en las montañas. El Señor nos había dado un lugar precioso para estar. Les invito a cualquiera que quiera ir. Puede ser que el viaje en avión sea un poquito largo, pero vale la pena, hermanos. Allí no cobramos, tenemos un Airbnb para ustedes, no cobramos por la estadía, solamente con machete y con asada, pero no cobramos. Y estábamos en ese lugar, hermanos, teníamos lo que necesitábamos. Vino el huracán y devastó la isla, arrasó con la isla literalmente. Mi vecino, que vive con nosotros en la finca, la familia tiene una empresa que le hace trabajos a la compañía de energía eléctrica del país. Así que él frecuentemente tiene que viajar a la zona metropolitana y él fue y salió y cuando regresó me dijo, Héctor, tenemos que prepararnos porque yo creo que esto va a tardar como un año en lo que literalmente el país se va a reponer. Y la verdad es que se repuso muchas áreas mucho antes de eso, pero aún todavía hoy, si usted va a mi casa, desde el pueblo de San Sebastián, todavía hay carreteras que están afectadas, que no se han restaurado del todo. Y mientras el país
no tenía nada en términos de servicios. En mi casa había luz, en mi casa había agua. En ese sentido no estábamos mal. Tengo un vecino que tiene una finca en lo alto de la montaña y él dice, yo tenía envidia santa porque yo miraba tu casa y estaba alumbradita de noche en silencio. No había una planta prendida como hay en las otras, un generador eléctrico. Pero aunque yo tenía todas esas cosas, hermanos, yo daba todo lo que yo tenía, todas esas provisiones materiales que pueden resultar en comodidad para nosotros, porque había una cosa que no tenía, y es que la salud de mi hija más pequeña se había afectado. Y se había afectado al punto, hermanos, en que una niña vivaracha, alegre, feliz, compartir con Estela nos recuerda mucho a mí, porque ella es así, de mucho ánimo, usted no la ve enojada, siempre tiene un comentario jocoso para cualquier cosa, contagia positividad. En ese momento había llegado un tiempo en el que mi hija se fue apagando y se fue apagando y se fue apagando y se fue apagando, hasta que literalmente había que hacerle todo a ella. Había que bañarla porque ella no se podía bañar. Había que darle de comer porque ella no podía comer por ella misma. No hablaba. Era como si usted viera a su hijo o a su hija írsele y decía que sentía como si Mía se le estuviera muriendo en sus brazos y ella no podía hacer nada por ella. Y fue un tiempo muy, pero muy difícil. No sé cuántos han pasado por momentos angustiosos en los que literalmente usted se levanta, pero no vive, usted sobrevive sencillamente, porque hay algo que le está afectando, que está angustiándole tanto, que parece como que literalmente la vida se ve en tonos grises, la vida ha perdido su color. Nosotros pasamos por ese momento. Yo recuerdo que mi vecina, la esposa de este muchacho que les digo, ellos fueron misioneros en Sudamérica durante un tiempo y ellos nos ayudaron muchísimo en esta situación y ella un día se sentó conmigo. A usted se le nota, hermano, cuando usted está en una angustia y usted no lo puede disimular. Y me dice, mira, Titito, yo quiero decirte, a mí me dicen, Titito, que lo que tú estás experimentando, el Señor lo entiende. ¿Sabes por qué Satanás o por qué nosotros somos atacados o probados por los hijos? Porque eso fue lo que le dio a Satanás, en cierta manera, resultado en el cielo. Satanás sabía que atacando al Hijo de Dios iba a hacer sufrir al Padre. Y él sabe la manera en que nosotros nos afectamos más. Él sabe qué tecla tocar para que la melodía sea más dolorosa para nosotros. Y a mí esas palabras me dejaron pensando, se me quedaron durante un tiempo. Y yo me di cuenta que espiritualmente, hermanos, también nos estábamos afectando. Y yo entendí, hermanos, porque nosotros no dejamos de orar, pero nos desanimamos espiritualmente. Cesamos con la agenda del ministerio, no queríamos hacer más compromisos con el ministerio porque queríamos dedicarnos en cuerpo y alma a poder recuperar la salud de Mía. Y yo entendí, recordé las palabras que están escritas en el Antiguo Testamento, en las instrucciones de Moisés, átalas a tus manos, ponlas en los dinteles, hablando ¿verdad? De la Torá, de la ley. Y yo recuerdo que fui a una tienda ya de recursos escolares y de oficina y compré unas cartulinas grandes, unas láminas grandes y empezamos a hacer dibujos y a apuntar textos de la Biblia. Y si usted entraba a mi casa, iba a aparecer un museo de versículos de la Biblia porque eran todas promesas y las teníamos puestas en las paredes y cada día hacíamos una nueva y volvíamos y poníamos y volvíamos y poníamos. Y era sencillamente para recordar porque yo veía cómo mi familia se estaba afectando. No solamente mi esposa y yo, también mis otras dos hijas se afectaron mucho. Este testimonio que estoy compartiendo con ustedes está por Facebook. El primer video que está allí, pinned, no sé cómo se llama eso, está colocado en primer lugar en la página de Facebook, es acerca de este testimonio. Y ustedes no lo ven, si ustedes ven el video no lo van a notar. Pero mis hijas que nos ayudan con las cámaras, mi esposa y yo estamos al frente, nosotros mirábamos a las cámaras y veíamos a nuestras hijas llorando, hermano, literalmente 10 años después, porque ellas se afectaron mucho con la situación. Así que empezamos a tratar de recordar las promesas de Dios, de no olvidar que el Señor
no se olvida de sus hijos. Y la situación en la isla se había puesto muy difícil. Para ese tiempo había pasado el huracán, Fernando, no había manera de comunicarse con nadie. Los celulares eran prácticamente, no había señal de nada. Eran tiempos en los que usted iba al banco y no le dejaban sacar más de $100 de la cuenta porque los bancos no tenían comunicación unos con otros, así que no había manera de saber si usted tenía o no tenía el dinero, aunque tuviera $1 millón. Y yo recuerdo que habían días más difíciles que otros. Y yo tuve que salir a la ciudad, que está como a 45, 50 minutos, 1 hora de donde estamos. Y fui a la ciudad, hice lo que tenía que hacer lo más rápido posible para no dejar a mi esposa sola con la situación de la niña. Y cuando estaba de regreso, yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted tiene más prisa, allí decimos prisa, se dice acá prisa también, cuando tiene más ajoro, el carro que va al frente siempre va más lento. O usted lo encuentra más lento, puede ser un asunto psicológico, pero no avanza y no avanza. Entonces, para ir a mi casa es por curvas, ¿no? No hay mucho espacio para pasarle. Hermano, si yo me estaba angustiando realmente, y me estaba angustiando y me estaba angustiando, y yo miraba y yo decía, Señor, yo no sé cómo está mi hija, no puedo llamar a mi esposa para ver cómo ha ido el día. No tengo idea de cómo está la situación en mi casa. ¿Será que la cosa está mal? Y casi cuando estoy llegando al pueblo, ya no aguanté más y empecé a gritar, hermano. Literalmente a gritar. Y cuando uno pasa por situaciones como esta, después de un tiempo de haber tomado decisiones como las que tomamos nosotros, humanamente uno comete un error. Uno cree que por haber tomado decisiones a favor del Señor, egoístamente uno piensa que ya el Señor ha puesto uno en una elite donde no vamos a ser tocados. ¿Se entiende lo que quiero decir? A veces decimos, ya yo soy vegetariano, ya no me voy a enfermar, ya, ¿no? O sea, uno cree que por las decisiones que toma, ahora ha ganado el favor o ha ganado el mérito para que el Señor ponga uno en un escalafón en donde ya las pruebas no van a ser iguales, porque tú tuviste la valentía de tomar esa decisión. Y yo le reclamaba eso al Señor. Y yo le decía, Señor, pero si yo dejé todo por ti, no hay nada que yo me reservé. Yo dejé, le decía yo en mis palabras, ¿no? Yo dejé todo y aposté al cielo. ¿Cómo es posible que tú me dejes pasar por esta situación? ¿Cómo es posible que tú dejes que mi hija caiga en una situación como esta? Y la realidad es que cuando llego a mi casa, todo está en paz, todo está en calma. Mi esposa me recibe y yo le digo, ¿cómo? Me bajo corriendo a la guagua y digo, no sé si te acuerdas, me recibes al frente de la casa. Digo, ¿cómo está mía? Me dice, ya está perfectamente bien. Y yo no aguanté más, hermanos, y me desplomé en sus brazos a llorar. Porque no aguantaba, hermanos. No aguantaba. Y ahí, hermanos, comenzaron a pasar los días. Íbamos a la pista o al parque, porque mi hija tocaba, en ese tiempo tocaba violín, y ella trataba, hermanos, cogía el violín para tratar de tocar y nos destrozaba el corazón porque no podía tocar. Y la llevamos al parque y empezamos, hermanos, en un diario a anotar, una por una. Hoy por primera vez pudo correr bicicleta. Hoy por primera vez pudo hacer esto. Yo recuerdo, estoy un día sentado en la computadora y ella se me sienta y me da un abrazo por primera vez. Y yo no aguanté, hermano, la tuve que aguantar en los brazos y comencé a llorar porque para mí era algo como ver a tu hijo volver a nacer. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Les dije que iba a ser un tramo difícil, perdónenme. Y un día recibimos la visita de la esposa del pastor que les mencioné en el viernes, que nos había pedido hacer recursos en un campamento de vida familiar. La esposa se enteró de lo que estaba pasando con Mía y vino desde donde ellos viven, posiblemente unas 3 horas, hasta nuestra finca, para hablar con nosotros. Y empieza a hablar con Heidi. Y yo empiezo a entrar y salir de la casa. Ellas están hablando, ¿verdad? Su diálogo. Y yo sencillamente estoy como un zombie, ¿verdad? Haciendo cosas alrededor de la casa, entrando y saliendo. Y ella me agarra por el brazo y me dice, Héctor, yo necesito que te sientes, por favor. Siéntate y escucha lo que le estoy explicando a tu esposa. Y de las muchas cosas que dijo, hay 2 que no se me olvidan. Me dijo, yo necesito
que tú cambies tu expresión, tu rostro, que no le muestres al enemigo que él está teniendo victoria sobre tu vida. De alguna manera, tenemos que orar para que tú no le muestres al enemigo que él está teniendo una victoria sobre ti. Y lo segundo que me dijo fue, por favor, no detengas la obra que Dios puso en tus manos. Retoma la agenda del ministerio. Y eran dos cosas que yo para dentro de mí dije, ambas cosas son fáciles de decir, pero ¿cómo hacerlas, no? Pero por la gracia de Dios, hermanos, comenzamos otra vez a hacer lo que teníamos que hacer en el ministerio. Y por alguna razón que yo no les sé explicar, Mía comenzó a mejorar. No les sé explicar cómo, hermanos. Poco a poco, eran cosas muy sencillas, pero comenzó a haber mejoría. Las iglesias estaban orando, las personas que nos conocían estaban orando, había todo un pueblo orando. Personas de diferentes países me decían esto, le estamos orando por tu hija, no se desanimen, sigan adelante. Y yo recuerdo que después de comenzar a mejorar un poco, el doctor que la estaba tratando nos dijo, mira, si ustedes tienen la oportunidad de irse de Puerto Rico a Estados Unidos, yo creo que la cosa va a ser mejor. Porque aquí realmente, mi recomendación es que ustedes vayan a un geneticista. Geneticista se dice, doctor. Pero la prueba importante no se la va a cubrir el plan. La prueba que hay que hacer importante, aquí ningún plan médico la quiere cubrir. Entonces hicimos los arreglos y enviamos a mi esposa con Mía a Estados Unidos. Y cuando ella sale, bueno, hicimos un presupuesto pensando en que el asunto iba a durar 2 semanas, tal vez, Fernando. Era un asunto de solamente lo que necesitábamos era un diagnóstico, que era lo que Mía tenía. No teníamos idea de qué era lo que tenía. Y yo dije, bueno, eso debe ser alguna prueba de laboratorio, de sangre, no sé, una tomografía, debe ser máximo 1, 2, 3 semanas. Así que hicimos un pequeño presupuesto y envié a Mía con Heidi. Mi suegro fue con ellos. Y me cuenta mi esposa, después me llama para decirme lo siguiente. Ellas tenían que hacer escala en un aeropuerto en Fort Lauderdale para entonces de Fort Lauderdale, en Florida, continuar el viaje hacia Virginia. Y en Fort Lauderdale, cuando se detuvieron, pues ya tenían hambre, tenían deseos de comer algo. Nosotros no comemos carne, somos vegetarianos, así que había que mirar las opciones. Pero dentro de toda la situación se dieron cuenta que los precios en los aeropuertos son bastante costosos, no es comida barata, ¿no? Ellos aprovechan de que el turista está de viaje y está dispuesto a gastar lo que sea. Y mientras está mirando dónde poder comer, se deciden así por uno y están mirando y ella me dice, mira, de momento yo veo una persona que viene directamente hacia mí, como si fuera un misil teledirigido, venía así directamente caminando, y yo sabía que venía hacia mí. Y abro mis ojos y me quedo mirando, la persona me agarra las manos y me dice, toma, y me pone algo en la mano y me dice, toma para que comas. Y mi esposa mira así el papel y cuando se va a voltear para agradecerle, hermano, la persona se desapareció, ¿no? Mi esposa no la pudo ver. Y mi esposa no entiende qué es lo que está pasando. Y hace la fila y le pregunta a la persona, ¿qué es esto? Y ella le dice, eso es un ticket para comida. Pero es válido. Y dice, sí, puedes pedir lo que quieras, ahí está la cantidad. Y a resumidas cuentas, hermanos, mi esposa pudo pedir para ella, para Mía, para mi suegro que la iba a acompañar para dejarla allá y llevaron aún para el viaje. Y me llama y me dice, un ángel nos dio de comer. No tuvimos que gastar un centavo. Y allá, mientras estaban sucediendo las diferentes citas, estaba ella haciendo laboratorios, esperando las citas también, porque aunque sea Estados Unidos, también hay que esperar algún tiempo por algunas citas. Yo quiero decirles lo siguiente, hermanos. El Señor no necesariamente nos va a librar del desierto. El Señor sabe que posiblemente nos haría más mal que bien si nos libra del desierto, dependiendo del caso y dependiendo del propósito. Pero el Señor, hermanos, nos garantiza que aún en medio del desierto habrá una nube de día y una columna de fuego de noche. Que no tenemos nada que temer, no importa las circunstancias que tengamos que pasar. Que podemos tener la seguridad, hermano, y descansar
que Dios no ha perdido el control de nuestras vidas, ni de nuestras familias, ni de nuestra situación. Y que lo único que Él pide es que podamos aferrarnos a la fe de Jesús y entender que no importa lo que falte por recorrer del desierto, el Señor va a estar con nosotros ahí. Así que Mía comenzó a hacer sus citas y había que llevarla de madrugada, había que salir, ella estaba atendiéndose en el National Children's Hospital, ese es el hospital de niños en Washington, D.C., con especialistas y subespecialistas y neurocirujanos. Pero en un momento dado la situación se pone difícil. La Mía le comienza una inflamación en el cerebro, le comienza a aumentar la presión en el líquido del cerebro. Y la situación está difícil. Y el médico le dijo, si tú ves que de pronto ella le empieza a empeorar la cosa, tienes que arrancar al hospital. Porque cuando aumenta la presión del cerebro, lo primero que se afecta son los órganos más débiles, que son los que tienen que ver con la visión. El nervio discal, creo que se llama, del ojo, recibe esa presión y se puede dañar y se puede afectar su visión para toda su vida. Y mi esposa me llama un día, de noche ya tarde, y me dice, Mía se está poniendo mal. Hermanos, yo estoy en Puerto Rico, porque yo no puedo estar con ella, yo tenía que seguir atendiendo las cosas de acá de la finca, etcétera, etcétera. Así que yo sencillamente viajé en los 6 meses que ella tuvo 3 veces para momentos específicos en los que era importante o necesario que yo fuera. Yo estoy en Puerto Rico, no puedo hacer nada, pero mi esposa tiene que ir con ella al hospital. Pero mi esposa no tiene auto, depende de los familiares de ella que tan amablemente nos han estado ayudando. Y yo le digo, Heidi, tienes que arrancar al hospital. Me dice, pero es que no puedo, no le puedo decir a ellos a estas alturas que nos lleven allá. Estamos a 2 horas y media de camino y es tardísimo en la noche. Y hermanos, yo me acosté a dormir y déjenme decirle algo, hermanos, siempre el Señor va a trabajar con nosotros en el área que Él entiende que nosotros más necesitamos. Cuando yo tenía el negocio, yo era como el centurión, cuando le dijo al Señor, yo sé que tú tienes personas que tú dices, ve y van. Yo estaba acostumbrado, hermanos, a resolver el asunto. Si ocurría un problema en el negocio, yo sencillamente nos sentábamos, nos reuníamos y hacíamos plan A, plan B y plan C. Ya sabíamos cómo se iba a resolver la cosa. Y yo decidía, mira, esta es la mejor manera. Si esto no funciona, vamos entonces a resolver de esta manera. Y si esto no funciona, vamos a resolver de esta manera. Y yo estaba acostumbrado a tener el asunto en mis manos siempre. Y cuando pasamos a tener un ministerio de sostén divino, el asunto es muy distinto. Porque ahora el jefe no soy yo, ahora el jefe es el Señor. Y yo no había aprendido todavía eso. Todavía tengo que seguir aprendiendo, no es que lo sepa todo. Y yo me acosté, hermanos, literalmente en la cama, solo, mi esposa no está allá, sintiendo que el corazón me va a estallar, hermano. Yo sentía, yo decía, Señor, yo siento que hoy voy a morir de un ataque al corazón, de la presión o algo, porque yo sentía que mi hija estaba en peligro, que podía pasarle algo y que yo no estaba para resolver la situación. Hermanos, y me estaba desesperando. Y yo le decía, Señor, no me dejes morir aquí, porque yo no lo voy a avisar ni a mi mamá que está abajo en la casa de abajo, ni a mis otras 2 hijas. Cuídame, dime. Y yo, hermanos, ese día sentí algo que yo no le puedo explicar, pero al día de hoy todavía es para mí un bálsamo. Mientras yo estaba ya en una situación realmente, yo sentía que estaba perdiendo la compostura, estaba acostado, ya todos estaban durmiendo. Siento una vocecita suave y dulce que me dice en el oído, deja la situación en mis manos. Deja de preocuparte y deja el asunto en mí. Yo me voy a encargar de tu hija. Y desde ese momento en adelante les puedo, hermanos, testificar que en todas las demás crisis que vinieron después, yo, hermanos, sentí paz porque sabía y tenía la seguridad de que Dios estaba manejando la situación. Y tuve que aprender, hermanos, como dice el texto, estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Hay situaciones en la familia, hermanos, que no están en nuestras manos.
Yo he hablado con algunos de ustedes hoy que su esposa, su esposo, sus hijos no están en la iglesia. Y queremos que estén en la iglesia, ¿sí o no? Claro que queremos. Dios nos tiene aquí con un propósito. Pero déjenme decirles algo. Durante 26 años, mi familia y yo oramos por la conversión de mi padre. Mi padre se fue de la iglesia, se fue del hogar, hizo toda una vida afuera, en el mundo, hermanos. Él era músico, le gustaba la música y después de estar por años en la iglesia, ser hasta anciano de iglesia, él decide y se va al mundo. Y en mi familia, hermanos, doblamos rodillas por 26 años para que el Señor trajera a mi padre al evangelio. Y cuando aceptamos el camino de un ministerio de sostén divino, de vivir por fe, en la primera campaña, hermanos, en la primera campaña evangelística que el Señor nos puso en las manos, mi padre aceptó al Señor, hermanos. 26 años después. Parecía que él no iba a volver. Hoy, hermanos, hoy por hoy, ya es un ancianito con un Alzheimer adelantado, ha perdido muchas de sus facultades. Pero para mí, hermanos, discúlpenme, ya el Señor lo selló. Antes, hermanos, justo antes, justo a tiempo, para que su alma y su vida pudiera quedar sellada para la eternidad. Así que, hermanos, no claudiquemos, no desesperemos, mantengamos nuestra oración, nuestra fe, orando, hermanos, por esos familiares, porque el Señor, hermanos, está atento a nuestro clamor y va a hacer justicia, hermanos, a cada una de nuestras situaciones. Finalmente, hermanos, Mía necesitaba la intervención de un neurólogo pediátrico ya, lo que llaman outpost o fuera del hospital, ya es un tratamiento continuo. Pero cuando llamaron, las citas estaban para meses. Y el neurocirujano del hospital le dijo, ya en 2 semanas hay que revisarla para ver si está mejorando o está empeorando. Pero cuando llamamos, la cita estaba para 2 meses. Así que no había manera de que un doctor la viera. Y empezamos a orar. Y mi esposa recibió un viernes una llamada del doctor y le dijo, mira, apareció un espacio para el lunes a las 8 de la mañana. Así que necesitamos que el lunes a las 8 de la mañana estés aquí. Y mi esposa el lunes a las 8 de la mañana, contentísima, porque por fin había aparecido una cita, se levantó, madrugaron, porque el sitio está como a 2 horas y media, salieron como a las 5:30 de la mañana, llegan allí a las 8, mi esposa entra y le dice, estoy aquí, y le dice, le dice la recepcionista, dice, bueno, es que me llamaron porque tengo una cita para hoy. ¿Y cuál es su nombre? Y dice, Heidi Suárez. Y busca, y le dice, no tengo ninguna Heidi Suárez. Mía Arroyo. Y dice, bueno, no tengo ninguna Mía Arroyo. Y dice, ¿cómo que no tiene ninguna Mía Arroyo? Me llamaron el viernes. ¿A quién? A nosotros, que teníamos una cita para nosotros hoy. Es que no hemos llamado a ninguna Mía Arroyo. Pero hemos viajado 2 horas y media. Y dice, pero, ¿y para cuándo le dijeron la cita? Para las 8 de la mañana. Imposible para las 8 de la mañana, si aquí el doctor llega a las 9 de la mañana. Y ya se rasca la cabeza y dice, mire, vamos a hacer una cosa. Quédese por ahí para ver qué podemos hacer. Era un poco antes de las 8 de la mañana. Cuando dieron a las 8 en punto de la mañana, hermano, ¿saben quién entró por la puerta de la oficina? El médico. Y ella se quedó así como que sorprendida. El doctor entra, ella se desaparece, vuelve y sale y le dice a mi esposa, entra, que el doctor te va a ver. Y ella pudo ser atendida ese día. ¿Quién llamó a mi esposa, hermanos? Yo supongo que el mismo que le dio el dinero en el aeropuerto, ¿no? Es lo único que puedo pensar. No tengo otra manera de explicarlo. Y la situación fue que le empezaron a trabajar, le empezaron a dar un medicamento que se utiliza en primera línea para bajar la inflamación, pero ese medicamento comenzó a tener efectos secundarios. Mía es muy sensible a los medicamentos. Le dan un segundo medicamento, comienza a reaccionar el segundo medicamento y le dan un tercer medicamento, ya no hay más ningún medicamento, ese es el último. Porque creo que hay sucesión, ¿verdad? A veces se trabaja con una cosa, con otra cosa y con otra, y la última, y ya no había otra opción.
Y la realidad es que Mía no tenía más alternativa, pero nosotros estamos viendo cómo Mía se empezó a afectar, se empezaron las articulaciones a entumecer, ya volvió otra vez un poco para atrás. Mi esposa tenía que llevarla al baño porque ella no podía ya entonces ir por sí misma, tenía que ayudarla a bañarse. Era volver otra vez a la situación de antes y mi esposa me dice, Mía se está afectando. Así que yo llamo al neurocirujano y le digo, mire doctor, no podemos seguirle dando el medicamento a Mía. Y él me dice, perdón, al neuro, que yo dije, al neurocirujano, bueno, al neurólogo, perdón, y le dice, y me dice él, bueno, pero es que no hay otro medicamento, no tenemos otra opción. Y dice, pero es que ella se está afectando. Y dice, no, pero eso es por razón de cualquier otra cosa, pero no es por el medicamento. Y le dije, mire, doctor, yo conozco a mi hija desde que ella nació. Ella no está bien y está empeorando. Mire, disculpe lo que yo le voy a decir, pero no le vamos a seguir dando el medicamento. Fue un verdadero atrevimiento de mi parte. Yo no soy doctor, yo soy un jibarito de las Marías en Puerto Rico. Estoy hablando con un médico neurocirujano del Children's Hospital de Washington, D.C. Y él me dice, mira, si esa es tu decisión, esa es decisión de ustedes. Yo no me voy a meter. Pero si lo van a hacer así, entonces vamos a hacerlo de esta manera para ir eliminando el medicamento. Y cuando él dice eso, hermano, yo siento el peso de la carga de la decisión, porque era una decisión nuestra y ella no tenía otra alternativa. Y yo me empecé a angustiar un poco y le digo, Señor, qué difícil esta situación, porque parece que estoy desafiando a toda la ciencia y la sabiduría del hombre. Confírmame que lo que yo estoy haciendo es lo correcto, porque yo no tengo el conocimiento. Y estoy así un poco preocupado, me voy para la iglesia y estoy sentado en la iglesia un miércoles de noche y recibo una llamada de Virginia. Y cuando veo digo, esto tiene que ser el neurólogo, a lo mejor me va a regañar, me va a decir algo. Y era un pastor, hermanos, que llevábamos como 4 o 5 años que no veíamos, un pastor al que amamos muchísimo. Y le digo, me dice, ¿cómo estás, Héctor? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo está todo? Y le digo, pastor, la cosa no está bien. Estamos muy tristes por mí, está pasando esto. Tomamos esta decisión hoy y no estoy seguro si de verdad era la decisión correcta. Y me dice, no, tranquilo, vamos a orar. Dios está al control de todo. Y de la manera que me habló, hermano, yo sentí que Dios me estaba diciendo que estábamos tomando la decisión correcta. Y me dice, ¿cómo estás, Heidi? Le digo, no, Heidi está peor que yo. Dice, no, este es el número todavía de ella. Sí, pues yo la voy a llamar, no te preocupes. Y mi esposa me dice que cuando escuchó la voz de ese pastor hablándole y susurrándole al oído lo que él estaba diciendo, era como escuchar la voz del Señor diciendo, tranquilo, que yo estoy al control. Así que no teníamos otra cosa que hacer, que empezamos a usar, hermanos, maneras naturales de poder trabajar la situación. Era un desafío y empezamos a trabajar de manera natural. Al final van a ver a Mía. Ella iba mejorando como un 5% cada vez que íbamos. Mira, sí, ya ha mejorado un 5%. Ahora le tocaba la cita de volverla a revisar a Mía. Y cuando finalmente el doctor la ve, nos dice, a ella lo que le falta es un 5% para estar al 100% ya. Hermanos, solamente podemos decir que fue la mano del Señor. Fue la mano del Señor. Y quiero decirle, hermanos, que tuvimos en muchas circunstancias ayudas que fueron inexplicables. Para el segundo viaje que yo tuve que hacer, yo tenía que alquilar un vehículo por varias semanas. En Estados Unidos eso es muy costoso. Supongo que aquí en Barcelona también. Pero no teníamos los recursos. Así que mi mamá me dice, ¿tienes para el pasaje? Yo, bueno, sí, ya tengo el costo del pasaje. ¿Y el carro? Y le digo, no tengo. Y una noche antes de ese segundo viaje, me llama el tesorero de una de las iglesias de las Marías, que es una iglesia así, como ustedes, muy amorosa, personas muy especial. Y frecuentemente yo iba a predicar a la iglesia y me dice, Héctor, nos supimos que vas a salir mañana, pasado mañana, eso fue un sábado en la noche, que vas a salir el lunes a Estados Unidos a ir a trabajar la situación de mí. Y le digo, sí. Pues la iglesia ha recogido una ofrenda y tengo aquí $1,000 para darte de algo que se recogió entre los hermanos. Hermanos, estamos hablando de personas mayores, una iglesia pequeñita,
¿cómo es posible que una iglesia, que yo no calculo que sea una iglesia con grandes recursos, haya recogido una ofrenda tan generosa? Pero solamente puedo explicar, hermanos, que esa fue la cantidad exacta que yo necesitaba para poder alquilar el carro y pagar el seguro que es tan costoso en Estados Unidos. Y situaciones como esas se repetían, hermanos. Un día la situación ya estaba finalizando, ya iban como 5 meses y la situación se iba apretando. Y yo voy a la Unión, donde tengo muy buena amistad. Estuve 5 años en la Unión, en la Comisión de Finanzas. Y veo al tesorero, que hoy es presidente de la Unión, y le dejo una carta. Un viernes. Se me había olvidado que los viernes la Unión no abre. Pero por alguna razón ese viernes el portón de la Unión está abierto. Y cuando entro, digo, adiós, está abierto. Y entro y le digo, pastor, mire, traigo aquí una carta. Y me dice, una carta. Y yo le digo, bueno, sí, es una petición. Y dice, no, pues no te vayas, déjame ver qué es. Dice, no, apúntame el número de cuenta aquí para apoyar con algo. Pero me dice, no te vayas. Me dice, te voy a hacer una pregunta. Yo no se supone que esté aquí hoy. Yo vine a buscar algo, un momento a la oficina, porque los viernes nosotros no tenemos la oficina abierta. Si tú estás aquí, es un asunto de Dios. Me dice, ¿te gustaría pintar la Unión? Es un edificio de 3 pisos, hermano. Yo no soy un experimentado en pintura. Yo he pintado la casa, pero no he pintado edificios. Estamos hablando de edificios de 3 pisos. Y yo le dije, ¿cómo que sí me gustaría pintar la Unión? Y me dice, hace 2 años que el Señor me está diciendo que te llame, porque la Unión hay que pintarla. Yo vengo hace 2 años posponiendo ese trabajo porque no me he atrevido a llamarte, pensando en que estás muy ocupado, que me vas a decir que no. Y me dice, se le empiezan a aguar los ojos y casi disculpándose, le digo, pastor, usted no me llamó, usted me está diciendo hoy en el momento en que realmente yo necesito, que si necesito pintar la Unión. De más está decir, estuve 1 mes pintando la Unión, hermanos. No fui súper rápido y ya que estaba pintando la Unión en ocasiones dije, Señor, ayúdame a terminar, pero es la última vez que acepto un desafío como este, porque hubo que alquilar allá le dicen jirafas. Sí, pero más que un andamio eran jirafas o es como una grúa que saca un brazo así, y te pone así en el filo del edificio, ¿no? Y yo empezaba a cantar, hermanos, himnos, y me agarraba porque se movía. Y yo empezaba a cantar himnos y cantando himnos, y yo decía, la verdad es que funciona. Esto del cantar himnos alegra el espíritu, porque yo no quería mirar hacia abajo. Y era todo un desafío. Y yo le decía, Señor, ayúdame a cumplir con el compromiso, porque me he comprometido a pintar este monstruo. Pero ayúdame para una vez termine, no tener que volver a meterme en un asunto como este. Pero hermano, fue una bendición el haber recibido ese trabajo. Nos ayudó a posicionarnos económicamente para las cositas que faltaban. Todavía Heidi estaba allá con Mía, etcétera, etcétera. Bueno, a fin de cuentas, hermanos, fueron más de $50,000 en facturas médicas, mucho más. Y lo único que tuvimos que pagar fueron $100. El Señor, hermanos, pagó el resto de las facturas. Nunca más nos llegó un cobro, nunca más nos llegó una carta de aviso. Literalmente, hermanos, el Señor se encargó de todo. Y yo quiero decir, hermanos, que Dios está interesado en sanarnos. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. Dios está interesado en sanarnos. Pero literalmente Dios está más interesado en que estemos sanos espiritualmente. Dios quiere sanar nuestro corazón. Y después de mirar objetivamente, hermanos, esta situación que nosotros tuvimos que vivir, nos dimos cuenta que a través de la situación de Mía y de su sanidad, Dios necesitaba sanar algo más profundo, que era el corazón de nuestra familia. Dios necesitaba sanar mi corazón. Dios necesitaba hacerme entender unas cosas, hacerle entender unas cosas a mi esposa, hacerle entender unas cosas a mis hijas que estaban más grandes y aún a la misma Mía. Y hermanos, yo le quiero decir que Job también necesitaba ser sanado. Pero ¿cómo es posible? De uno que se dice que era varón justo y perfecto. Pero al final del proceso, hermanos, él dice, de oídas te había oído. Job necesitaba, hermanos, también pasar por una experiencia. Igual, hermanos, muchos de nosotros, no importa el tiempo que llevemos, si llevamos 5, 10, 20, 30, 40 años, todavía a estas alturas, yo tengo 50 años de edad,
Mis padres se hicieron adventistas cuando tenía 2 años, así que puedo decir que llevo 48 años en esta iglesia. Realmente todavía, hermanos, el Señor necesita trabajar en mi corazón. Y hay muchas áreas en las que necesitamos que Dios trabaje. Y quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Jeremías 8:20 al 22. Jeremías 8:20 al 22. Si quieren acompañarme allí en sus Biblias. Dice así, Jeremías 8:20 al 22. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido ¿qué? Salvos. ¿Está hablando el Señor de qué en ese momento? ¿De salvación o de sanación? De salvación, ¿sí o no? ¿No hemos sido salvos? Sigue diciendo, quebrantado estoy por el quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. El Señor, hermano, está intercambiando la palabra sanidad con la palabra salvación, la palabra sanar con la palabra salvar. Realmente en la Biblia son intercambiables en muchas ocasiones. Y la realidad, hermanos, es que nuestra familia necesita ser sanada porque nuestra familia necesita salvación, hermanos. Necesitamos y anhelamos que el Señor nos trabaje en cada uno de nosotros. Voy a leer por último, hermanos, esta cita de Testimonios Selectos, tomo 4, página 321. Dice, aquello que los médicos pueden solo intentar hacer, Cristo lo realiza. El agente humano se esfuerza por prolongar la vida, pero Cristo es la vida. El que pasó por la muerte para destruir a aquel que tiene el imperio de la muerte es la fuente de toda vitalidad. Hay bálsamo en Galaad. La sierva de Dios está hablando acerca de este texto. Y médico allí. ¿Quién es ese médico, hermano? ¿Quién es ese bálsamo? Es Cristo, hermano. Es Cristo Jesús. Podemos estar confiados, hermanos, en toda situación. Podemos levantar nuestra vista y ver, hermanos, que Cristo, el médico de los médicos, dice aquí, soportó una muerte atroz bajo las circunstancias más humillantes a fin de que tuviésemos vida. Dio su preciosa vida para vencer la muerte, pero se levantó de la tumba y las miriadas de ángeles que vinieron a contemplarle mientras recuperaba la vida que había depuesto, oyeron sus palabras de gozo triunfante cuando, de pie sobre la tumba abierta de José, proclamó, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, el Señor nos entiende en nuestra situación porque Él mismo pasó por esa situación. El Señor entiende todas las situaciones de aflicción, de amargura, de desánimo, de angustia. No importa lo que tengamos que pasar como familia. Pero recuerden, hermanos, que por encima de la sanidad o la restauración nuestra física, necesitamos sanidad y restauración del espíritu. Déjenme decirle, hermanos, no le dije la segunda parte. Ese día que yo llegué discutiendo con el Señor, porque cómo era posible que después de haber tomado todas esas decisiones, ahora tenía que pasar por eso. Y yo le recriminé al Señor y cuando yo llegué y en casa la situación no estaba pasando nada, hice un alto y me puse a meditar y a pensar. Y al otro día, hermanos, me sentía tan mal con el Señor. Me sentía mal porque le había hablado fuerte al Señor. Yo no sé si usted ha tenido un amigo que usted le ha dicho 2 o 3. Allá en el Caribe decimos, le dije 2 o 3, como que le dije 2 o 3 cosas fuertes, ¿no? Y yo sentí que se me había ido la mano con el Señor y le había dicho cosas que no debí decirle al Señor. Y yo en mi intimidad con el Señor sentí, hermanos, cuando el Señor me dijo, lo digo así, no es que me habló al oído, pero sentí que habló a mi corazón y me dijo, tú estás preocupado, angustiado, estás triste, estás desesperado porque ves a tu hija pasando por eso. Yo tuve que ver a mi hijo ser torturado y maltratado hasta morir. Tú estás angustiado porque estás viendo a tu hija sufriendo o que estás viendo a tu hija enferma. Yo tuve que ver a mi hijo
cómo lo torturaron hasta matarlo. Y lo peor, muy pocas personas apreciaron eso. Y yo le pedí perdón a Dios, hermano. Y sentí en el corazón cuando Él me dijo, tu hija está viva. Todavía tiene esperanza. No te preocupes. Yo me voy a encargar del asunto. Al final de la postre, hermanos, después de 6 meses, Mía fue diagnosticada, Mía se mejoró, ya era hora de venir a Puerto Rico, así que yo fui a esas últimas citas y mi hija del medio y la mayor fue con nosotros allá, gracias a la ayuda de varias personas. Y cuando veníamos de regreso, mi esposa y Mía venían en una línea aérea por un aeropuerto y mis otras 2 hijas y yo nos veníamos por otra línea aérea por otro aeropuerto. Nosotros salíamos por el de Baltimore y ya salían por el Reagan, que está ahí en Washington, D.C. Así que yo me despedí de mi esposa, nosotros salíamos primero, le dije, hey, nos vamos a montar en el avión, ya mismito nos vemos en Puerto Rico, ya se acabó todo esto, qué bueno, gloria a Dios. Nos montamos en el avión y cuando llegamos a Puerto Rico, me doy con la noticia que ella me escribe, tengo mensajes que perdió el avión a Puerto Rico. ¿Perdón? Sí, perdiste el avión a Puerto Rico, el que venía. Y es que mientras estaba esperando en el gate, en la puerta de embarque, cambiaron la puerta de embarque y ella no se dio cuenta. Y cuando se da cuenta, ya faltaban algunos minutos y arrancó a correr. Ustedes saben que en esos aeropuertos a ustedes lo ponen a salir en el gate 1 y de momento se la cambian al 55 por allá abajo y ¿quién llega? Y ella salió corriendo, comía, avanza. Y cuando llegaron ya habían cerrado la puerta y el avión salió. Así que el problema no es que iba a perder el avión, es que iba a tomar una conexión en Miami para entonces llegar a Puerto Rico. Y no había posibilidades de realmente tomar ese avión, esa conexión, la iba a perder. Así que la línea aérea, la muchacha se buscó rapidito, empezó a buscar y le dijo, mira, lo más que yo puedo hacer es ponerte stand-by o en espera, no, usted está en una lista esperando que haga misericordia para usted montarse en el avión. Entonces le dijo, te voy a poner en stand-by en este vuelo. Y mi esposa ha corrido al otro vuelo y estaba allí en la línea de stand-by, pero ella era como la número 11 y se fue el primero, se fue el segundo, se fue el tercero, se fue el cuarto, el quinto y Mía y Heidi se quedaron. No pudieron salir en ese avión. Y finalmente pudieron salir en otro y llegaron a Miami. Pero cuando ella iba a llegar a Miami, el avión que iba a tomar de conexión a Puerto Rico era el último avión que salía de Miami a Puerto Rico a las 12 de la noche. Y cuando ella mira la hora a la que llegaba, literalmente ella llegaba y a los 10 minutos o a los 15 minutos el avión salía. No había posibilidades porque es que 15 minutos antes de la hora de salida cierran la puerta para ir preparando el avión. Así que literalmente, hermanos, no había una manera humana que ella pudiera salir. Yo empecé a llamar a personas en Miami, ya yo estaba en Puerto Rico, estábamos en el aeropuerto esperando. Ya yo empecé a llamar a gente en Miami que conocía, a ver si las conseguía, para ver si podían buscarla, para que pudiera quedarse ahí, porque decía, es que no hay manera que ella pueda tomar el otro avión. Ella va a tener que salir al otro día. Y yo no voy a dejar que ella se quede en el aeropuerto. Si tengo gente que le conozco, que la pueden buscar para que pase la noche. Y cuando Heidi llega, yo le escribí, Heidi, tan pronto tú llegues, sal corriendo, no te detengas, sal corriendo al gate a ver si por casualidad. Y cuando ella está saliendo, le dice, mira, yo me voy en este avión. La muchacha que está afuera en el counter de frente le dice, sigue corriendo porque ese es el último avión, no sale más ninguno. A ver, sigue. Y mi esposa va corriendo. Y cuando llega, están llamando a Mía Arroyo y a Heidi Suárez para que aborde el avión. Y mi esposa le dice, pero el avión se supone que se dice, el avión está atrasado. Hermanos, no sé. Para mí que el mismo que le dio de comer y el que llamó hizo algo en aquel avión y lo detuvo hasta que mi esposa pudiera montarse en ese avión. Finalmente Heidi llegó y durante los últimos años, hermanos, le han estado haciendo las pruebas a Mía para detectar, porque se detectan con unos anticuerpos. La condición de Mía está inexistente. El médico que no sabe su historial, cuando mira los exámenes, no es capaz de diagnosticar que ella tiene eso.
por la gracia de Dios, hermanos, claro, ella se cuida, ella tiene un régimen pro salud, ella ha estudiado la condición, ella sabe qué debe y qué no debe comer. No digo que sea perfecto, ella es una jovencita, pero ella se ha preocupado, hermanos, y para la gracia de Dios, Dios, hermanos, ha sido con ella y ha sido con nosotros. Una situación muy difícil, hermanos. Y hay algo que siempre me rompe el corazón. En ese tiempo mi hija mayor tenía 14 años y la del medio tenía 12 años. Y cuando ellas estaban pasando por eso, cuando en mi casa estábamos pasando por eso, mi hija mayor le dice a la del medio, le dice, Laura, papá y mamá están sufriendo mucho. Están pasando por una angustia bien grande y tú y yo no podemos añadir a la angustia de ellos. Si tú tienes que llorar, si tú tienes que quejarte, si algo te molesta, ven al cuarto y lo haces sola. Pero no le digamos a papá y a mamá si esto nos afecta o si no nos está afectando. A mí, ese hermano, cuando yo me enteré de eso, después, mucho tiempo después que ellas nos confesaron, a mí me apretaba el pecho, hermano. Porque ellas mismas me cuentan que muchas noches las pasaron llorando solas, porque se afectaban. Era su hermanita la que ellas estaban viendo en esa situación. Y mi hija del medio empezó a escribir un diario todos los días de las cosas que ella sentía y cómo, porque no se podía desahogar con nosotros, porque su hermana mayor la reprimió. Y mucho tiempo después ella quiso que nosotros lo leyéramos. Al sol de hoy yo no me he atrevido a leerlo, hermano. Siento que me va a afectar demasiado. Mi esposa lo leyó. Y mi esposa me dice que uno de los días decía, Señor, yo sé que el diablo quiere destruir mi familia, pero solo te pido que tú no se lo permitas. Amén. Tenía 12 años solamente, hermanos. ¿Qué podemos anhelar, hermanos? ¿Qué podemos desear? Que en toda situación, que en toda circunstancia, podamos estar seguros, hermanos, con la fe de Jesús, abrazados a la fe de Jesús, que no importa lo que tengamos que pasar de aquí en adelante, el Señor está al control de nuestras vidas. Que no perdamos la fe, que no perdamos la compostura, que no perdamos, hermanos, el ánimo, que no perdamos el carácter, el temple, sino que reconozcamos que Él es Dios y que estemos quietos porque podemos descansar confiadamente que Él está al control de nosotros. ¿Podemos terminar con una oración, familia? Bueno, perdónenme. Creo que iba a cantar, ¿verdad? Sí. Vamos a hacerlo, que no lo puedo hacer en la mañana. Este es un himno, hermanos, que les voy a compartir. Yo no soy cantante, pero les voy a compartir, no soy cantante como Estela, pero les voy a compartir un himno que es, permíteme un segundito, Luis, que ha sido un himno símbolo para nosotros, por lo menos para mí. Desde principios hemos visto la mano de Dios y hemos visto literalmente cómo el Señor nos ha dirigido o cómo la mano de Dios nos ha protegido, nos ha guiado. Y yo quisiera, hermanos, que esta fuera también tu experiencia en esta tarde. Yo quisiera, hermanos, que tuviéramos una oración por alguien muy especial. Carelis, estamos pidiendo oración por Carelis, que está en el hospital, y queremos incluirla en nuestras oraciones. Ahora al culminar vamos a estar orando por ella. Ahora sí. No hay problema. La mano fiel del Salvador en las tinieblas me guía, y en este mundo de dolor conmigo va a doquier la voz, una
bajo me llevará y el dulce día aún allí me sostendrá entre las olas. No temeré, con mi Señor me llevará a su no hay pecado ni aflicción y una invisible mano del mundo cruel me llevará y el dulce día aún allí me sostendrá. Aleluya al Salvador y allá en la gloria dar gratitud. Tu mano fue me sostendrá aún allí, me sostendrá. Que esa mano, hermano, sea la que nos dirija desde ahora hasta el fin de los siglos. Que esa mano nunca se ha apartado de su pueblo. Y no importa las circunstancias que tengamos que pasar, hermanos, no permitamos que nada en este mundo nos distorsione el carácter o la percepción de Dios. Dios es un Dios amante. Dios no se olvida de sus hijos. Dios ha hecho todo lo que está a su alcance y más para que cada uno podamos estar con Él por la eternidad. Lo único que necesitamos, hermanos, es por fe aceptar el regalo. Ya Él hizo, hermanos, lo que había que hacerse. Solamente de nuestra parte es aceptar esa promesa, aceptar el regalo para que pueda cumplirse en nuestro ser. Y finalmente, hermanos, confiar en que esa mano, así como nos ha protegido hasta ahora, nos seguirá llevando por la eternidad. Nos dirigirá a este proceso. ¿Que faltan tiempos angustiosos? Pues seguro que sí. Pero hermanos, siempre irá con su pueblo la nube de día y la columna de fuego de noche. Esa es mi experiencia, hermanos. Espero que esta corta estadía aquí haya podido ser de bendición para ustedes. Disculpen el tiempo, lo que sea que haya que disculpar, hermanos, pero ha sido un verdadero privilegio para mi esposa y para mí estar con ustedes. Hemos sido enormemente bendecidos. Hemos sentido que tenemos una familia a la que no conocíamos ni teníamos idea a la distancia. Nos han dado su cariño, su amor, sus atenciones. Gracias por tanto amor. Así que, hermanos, esperamos verles pronto en algún momento, si Dios permite, más adelante. Pero si no, que podamos abrazarnos en la patria celestial. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a Dios porque te ha utilizado Héctor para esta charla. Amén. Y todo lo que tú has dicho queda en nuestro corazón. Amén. Amén. Realmente, como te has referido al Señor, a las experiencias que ha tenido, pero he demostrado que Dios está. Amén. Y que nosotros podemos confiar en sus experiencias, y estamos felices también de que tengamos una familia también allí en
tengamos una familia también allí en Puerto Rico, ¿eh? Amén. O sea que si hacemos algún viajecito ya lo sabemos. Amén. Allá las Marías, allá las montañas de... Mucha alegría. Y no te vayas, quédate aquí un momento, hombre. Y la iglesia está feliz, está contenta, ¿veis? Qué caras sonrientes todos. Bueno, pues hemos decidido pues, un pequeño detallito para que nos recordéis más. Amén. ¿Eh? O sea que, ¿dónde lo has metido, Fernando? Espera. Esto es. Mira. Esto para ti. Ay, gracias. Gracias, familia. Lo abres, ¿no? Oh, ok, hay que abrirlo. Hay que abrirlo porque lo tienen que ver los hermanos. Me gustan mucho los regalos que vienen envueltos. Bien envuelto. Ah, ok. Bueno, este libro es un consejo de Fernando Arenales. Sí, ¿eh? gracias. Consejo de él. Claro, claro, él sabe bastante, así que gracias, hermano. Gracias. ¿Y otro? Oh, hay más regalos. Más, hay más regalitos. Pero mi esposa debe ayudarme. Ven acá, Heidi, ven Tú, acá. Heidi, ven para acá, claro. Venga, venga. Bueno, ahí te va el privilegio para acá. Ahora. Pensé. Ay, gracias. Historia de España. Muy Bueno, bien. a ver, Yo creo que va a ser mucho aprendizaje para Chicas nosotros. también. Sí, señor. Sí, es la historia del mejor país del mundo Sí, señor. después de Puerto Rico, ¿eh? Después de Puerto Rico. Bueno, saben que nuestras hijas todos los días hablamos con ella y nos hacen muchas preguntas. Algunas se las hemos podido contestar, otras no hemos sabido porque no sabemos, pero el libro nos va a ayudar muchísimo. Sí. Muy bien, Sí, pues, sí, sí. eso Seguro que esperamos. Y después para Heidi también tenemos un detallito especial. ¿Lo puedes sacar, Héctor? Sí, sí, seguro, seguro. ¿Y se lo das a tu esposa? Sí. Y Gracias. como es natural, pues la congregación también quiere saber de qué se trata. Por aquí, ¿verdad? Sí, gracias. Ah, no se rompe porque es de plástico. Mira, ¿ves? Esto es un recuerdo de Barcelona Barcelona, qué lindo. desde el punto de vista de Gaudí. Y tienes la Sagrada Familia, la estatua de Colón, tienes la Casa Batlló y esto es el Parque Güell. Qué hermoso. ¿Tiene una estatua de Colón acá? Sí. Sí. Ok. Que ves muy bonito. Sí, sí, no, es que ahí hay una. Hay una que se ha hecho bastante grande. Así que no sé qué tenemos acá. Sí. Hermano, Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, además está decir, no venimos por los regalos, pero nos honran con sus regalos. Gracias, muchas gracias. Sí. Gracias. Pues nada, Héctor, el Señor te bendiga mucho. Fíjense delante de tu ministerio. Amén. Y siempre Igual. y esperamos vernos pronto. Amén. Y si Amén. no, pues en la tierra muy Que así sea. Que así sea. Que así sea. Vale. Amén. Pero gracias, Karen. Sí, Y ahora Queremos despedir con propongo que nos despidamos con un hijo. pues sí, claro que sí. Gracias. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un retirada y solo madre.
Dios nos guarde en su amor. En la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve más y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un respirar sonar. Dios nos guarde en su redimido amor, nos conduzca a su bandera, Dios nos dé la gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos queremos un rey abrazo grande. Dios nos guarde en su divino amor, con su gracia nos tenga, hasta cuando Cristo venga, en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un feliz abrazo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, seguro. Padre Celestial, te damos infinitas gracias. En primer lugar y por encima de todo, por el don de tu Hijo amado. Amén, amén, Señor. Gracias por habernos Gloria a guardado Dios. por la eternidad. Sí, No ha Padre. sido un préstamo de 33 años, sin saber que podemos contar con él. Amén. Gracias por elevar nuestras mentes, nuestros espíritus hacia el lugar santo donde Él está ahora, Sí, Señor. en esta obra de purificación, de preparación de tu iglesia para recibir. Sí, Señor. Te pedimos que a través de ese testimonio tan maravilloso, tan emocionante, y que nos hable de ti en cada instante, que tú prepares nuestros corazones para que nosotros podamos dar este mensaje de buenas nuevas y de amonestación al mundo. Sí, Señor. Que se acabe el sufrimiento en este mundo, pero sobre todo que se acabe tu sufrimiento. Sí, Señor. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Sea frío, Luis. Eso mío. ¿Quieres despedir a los porque hoy tenemos cuantos? Mira, después de desemplear esto. Y ahí tienes el chat, por si quieres responder a alguno en especial, y si pueden navegar con el chat. Bendición a los hermanos que están en el chat. Veo algunos que conozco. Ahí están María Maldonado, Cristín Prin, Dios te bendiga. La hermana Leila, Elizabeth, Paulina, Ramiro, Mauricio, bendiciones. Cindy, ahí tengo el iPhone de Wanda, Valentino.
No los escucho, simplemente quiero saludarlos, Valentino, Iris, a Flor Martel, Dios te cuide también, a mi mamá Sonia Burgos, Natacha García, la cuenta de Pan Viva Feliz, que debe ser mi Augusto Trujillo allá en Las Marías, a Diama y a Marta, que es la esposa de mi padre, a Miriam Suárez, gracias a todos por acompañarnos acá en Puerto Rico, ¿no? En Barcelona ya son las 6:30 de la noche, ya se ha puesto el sol. Ha sido una bendición para nosotros estar acá y cumplir la misión con la que el Señor nos trajo hasta acá. Pero igual sentir el calor de ustedes desde allá. Gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos y gracias por su apoyo y por sus palabras de bendición y sus oraciones. Gracias. Estoy leyendo sus mensajes. Gracias a cada uno de ustedes. Espero verles pronto. Espero que oren por este documental que estamos haciendo, que estamos realizando poco a poco con la gracia de Dios. Así que continúen orando por nosotros, manténganos ahí en sus oraciones y esperamos volver a verles pronto a través de los programas virtuales. Tenemos 3 congresos a principio de año, si Dios permite. Así que oren para que el Señor nos dé vida y fuerza para que también Él nos ayude a coordinar y a poder realizarlos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Feliz semana. Yo sé que allá son 5 horas antes. Definitivamente para muchos de ustedes todavía el sábado no ha pasado. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y me los guarde a todos. Un abrazo grande, hermano. Muchas gracias.